Saludos, bienvenidos una noche más a Asturias a Debate, aquí en Asturias Televisión. Esta noche, como siempre, cuestiones de interés debatidas por expertos en las materias que trataremos, que en esta ocasión serán el cambio climático en Asturias, a raíz de los últimos temporales, y también la donación de sangre. Comenzamos. Los últimos temporales sufridos en la cornisa cantábrica han reabierto el debate sobre la realidad del cambio climático y sus efectos en la vida diaria de las personas. A los cortes de tráfico en carreteras y vías férreas, con sus consiguientes paralizaciones en el transporte de personas y mercancías, se suman otros factores de constante aparición en los medios: argallos y derrumbes, inundación de infraestructuras, el problema de las inconclusas obras del AVE hacia la meseta y también, por desgracia, el eterno fantasma de la contaminación atmosférica, que los últimos ciclos climáticos, marcados por lo imprevisible de su desarrollo, contribuyen a agudizar. Con el recuerdo de temporales fatídicos y la catástrofe del Prestige en la memoria de todos, cabe formularse ahora estas preguntas. ¿Estamos preparados para un futuro respetuoso con el medio ambiente y sostenible su explotación económica? Y ante un cambio climático como el actual y un soporte geológico que registra condiciones problemáticas constantes, ¿cabe pensar aún en Asturias como un paraíso natural? Preguntas que nos planteamos respecto a la actualidad de Asturias. Hoy vamos a debatir eso. Realmente el cambio climático y los cambios que se producen en lo que es la naturaleza asturiana y sobre las infraestructuras y la vida de los ciudadanos nos afectan en Asturias. ¿Estamos preparados para ellos? Para debatir esta cuestión, aquí a mi derecha hoy nos acompaña Joaquín Arce Fernández. Bien, buenas noches, Joaquín. Buenas noches. Miembro de la Coordinadora Ecologista de Asturias, economista, también funcionario del Cuerpo de Gestión de la Consejería de Educación y exdirector de Política Forestal, de Política Forestal en el Gobierno de Asturias entre 2008 y 2011. Joaquín, buenas noches, gracias por venir. Y aquí a mi izquierda, Carlos López Fernández, profesor titular de Geología en la Universidad de Oviedo. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. También está integrado en el área de Geodinámica Interna de la entidad educativa de la universidad. Es una persona con un abultadísimo currículum en publicaciones, conferencias y presentaciones sobre el tema que nos ocupa, de la tectónica en Asturias, en los movimientos de tierras, los argallos, y también es un experto en lo que es la materia de sus influencias en la obra civil, las infraestructuras, respecto a lo que es el movimiento de tierras, y lógicamente también el cambio climático influye en esta cuestión, ¿verdad, Carlos? Evidentemente. Bien, amigos, pues para abrir fuego en esta cuestión ya vamos a hacer una pregunta muy genérica que nos sirva un poco de apertura de este debate sobre lo que es el cambio climático. ¿Es lo que estamos viviendo ahora? Realmente estos inviernos que ya no son inviernos son realmente lo que tanto se anunció que iba a devenir el cambio climático, y es realmente en lo que ha constituido en el día a día de Asturias el cambio climático. Por ejemplo, eso, los inviernos que ya no son como los de antes. De los dos, Joaquín, por ejemplo. Bueno, el cambio climático en realidad es un fenómeno mundial y que se manifiesta de muchas maneras, y además se va a ir manifestando cada vez más con más intensidad. Estos fenómenos que ocurren en un momento dado, hombre, pueden tener una cierta relación, pero el cambio climático hay que estudiarlo a medio y largo plazo, más bien en las repercusiones que va a tener a medio y largo plazo sobre, por ejemplo, el nivel de las aguas del mar, la temperatura, las lluvias, etcétera, ese tipo de elementos climatológicos más globales. Carlos, ¿el cambio climático influye en la geología y no solo en la biología? El cambio climático los geólogos lo conocemos bien porque en los últimos millones de años, desde que la Tierra se formó prácticamente, ha habido muchos cambios climáticos que han quedado registrados en las rocas. Entonces el cambio climático es inherente a la Tierra. Ahora, evidentemente, lo que estamos viendo, y así lo avalan todas las teorías científicas serias que hay, es que sí se está produciendo un cambio climático, como decía Joaquín, evidentemente en el que el hombre colabora activamente.
Esto tiene repercusiones, o tendrá repercusiones, no yéndonos mucho más allá, en obras portuarias, por poner un ejemplo, en taludes en carreteras, en problemas hidrogeológicos. Evidentemente, de aquí a no sé cuántos años se van a producir cambios, deberían de producirse cambios, si la tendencia es la que los estudios científicos demuestran, como por ejemplo el aumento del nivel del mar, que en Asturias tendrá consecuencias. Sí, estos días, hace poco presentó el Gobierno del Principado un estudio sobre la evolución del cambio climático y cómo afectaba a los puertos y a las playas, y era demoledor. El temporal último, mismamente, que hasta hace poco hemos padecido en Asturias, 2 temporales encadenados, ¿qué consecuencias puede tener en lo que es estos inviernos irregulares? Es decir, lo que es un invierno que vino muy cálido y que de repente empieza a caer la gran tromba de agua, de nieve, de frío. ¿Qué consecuencias puede tener para los asturianos en lo que es su vida diaria? Es decir, esta discontinuidad de un invierno que antes era invierno y que ahora intercala veranos por medio. ¿Qué podría ser lo que...? Bueno, va a afectar seguramente porque, bueno, por lo que se calcula, las temperaturas en invierno van a subir, va a haber calentamiento, va a haber menos nieve, va a haber menos lluvia. Por ejemplo, un efecto económico importante va a ser el cierre de las estaciones de esquí a medio plazo y tal. Y luego, aparte de eso, hay problemas importantes sobre la naturaleza, sobre las especies, sobre los paisajes, sobre todo lo que es Asturias en estos momentos, que seguramente en unos cuantos años cambiará. ¿Crees también, Carlos, tú que van las cosas por ese sentido? Yo me lo llevo a mi terreno, que son un poco las obras de ingeniería, y un aumento, por ejemplo, de las precipitaciones concentradas, porque parece ser que la tendencia general es otra. El que tengamos episodios, por ejemplo, de lluvias muy concentradas, eso tiene un efecto que los asturianos conocemos bien, incluso en nuestra lengua tenemos una palabra específica que es argallo o fana, que decimos en el occidente de Asturias. Evidentemente eso se debería de multiplicar la afección a infraestructuras si se van concentrando las precipitaciones. Recuerdo ahora un poco el episodio de 2010, aquellas lluvias concentradas en junio durante 4 días, que tantos millones de euros nos ocasionaron en Asturias, por no hablar del otro fenómeno al que los asturianos somos muy aficionados, que son las inundaciones. Las inundaciones en épocas de lluvias concentradas, pues en Asturias son un problema, y por ejemplo en nuestro país han dejado muchos cientos de víctimas. En el periodo 95-96, por ejemplo, murieron en España 161 personas como consecuencia de las inundaciones, por un episodio de lluvia concentrado, ¿no? En pérdidas económicas, pues 800 millones de euros anuales, más o menos, se llegaron a producir en las últimas 2 décadas en España como consecuencia de las inundaciones. Sí, lo que está claro es que los costes ambientales, económicos y sociales del cambio climático van a ser muy importantes, y en todo caso son siempre mayores que el coste de las medidas para corregirlo. Por eso todos los países se han puesto de acuerdo en principio en París para tomar medidas y evitar que ese cambio climático llegue a superar los 2 grados centígrados. Otra cosa es que eso realmente lo vayan a cumplir, porque como sabemos cada país actúa un poco por su cuenta, y aunque se comprometan a tomar unas medidas, yo no creo personalmente que la vayan a tomar muchos de ellos, entonces va a ser difícil frenarlo. En ese sentido, Asturias, que tiene una red hidrográfica bien marcada, en principio tendría que estar más o menos preparada para aguantar de eso, desde riadas a inundaciones estacionales. Es decir, esto no es Valencia, es decir, una gota fría no puede llegar en cualquier momento, sino que es decir, por lo menos tendríamos que tener más o menos alguna estructura previsible para afrontar esta problemática, ¿no? Hombre, Asturias está bien preparada porque estamos acostumbrados a fenómenos meteorológicos adversos, pero no hay que olvidar que gran parte de Asturias gran parte de las poblaciones asturianas, por no decir el 100%, están ubicadas en zonas geológicamente con un cierto riesgo. Todas las llanuras de inundación de Asturias están ocupadas por poblaciones, por un ejemplo que es Mieres, Langreo, mil sitios, o la zona costera, ¿no? También, que, por ejemplo, Villaviciosa, que sufre este fenómeno con cierta frecuencia. Asturias está preparada y no lo está al mismo tiempo. Ocupamos zonas que geológicamente son peligrosas, evidentemente la técnica hoy en día te permite todo, pero hay que saber también, o hay que ir enfocando probablemente la ordenación territorial a medio y largo plazo hacia evitar este tipo de situaciones que quizá también puedan ser a veces inevitables. Aquí no tenemos mucho terreno plano y bueno, recurrimos a lo que hay, ¿no? Pero bueno, todas esas cuestiones sí deben ser tenidas en cuenta, y sobre todo yo incido mucho siempre, lo que tratamos de hacer ahí en la universidad es en la planificación a medio y largo plazo y en la ordenación territorial, que ya debe de incluir en la previsión pues que el clima
evidentemente parece que está cambiando. Sí, además es importante lo que decimos siempre los ecologistas, el cambio del modelo económico, el cambio en el modelo de consumo, el cambio en el modelo energético y el cambio en otra serie de políticas públicas que, si no se cambian, pues conducen a una mayor emisión o a seguir con esta emisión de gases de efecto invernadero y aumentar el cambio climático. Es necesario echar el freno, investigar, estudiar, pero sobre todo tomar medidas. Sobre este asunto hablaremos después, porque también es una cuestión importante la de la emisión de gases tóxicos, pero al hilo de lo que hablamos, hay un asunto que trasciende lo que es un poco las personas, pero que les afecta, hablamos también de lo que es la fauna, y una noticia que aparece muy abundantemente en los últimos tiempos es la abundancia de dos especies concretas, que son el lobo y el jabalí. Joaquín, desde ese punto de vista, ¿crees que realmente estos animales, las poblaciones de estos animales han abandonado su hábitat y llegan un poco a invadir el hábitat humano por cuestiones que no sean las habituales? Es decir, el aumento de poblaciones de jabalíes que se acercan a las ciudades, estamos hablando de Oviedo, Avilés, Gijón, las cuencas, jabalíes urbanos, por así decirlo. Bueno, es distinto la situación del lobo de la del jabalí. El lobo es una especie protegida que no ha aumentado su población sustancialmente, eso es un bulo, un mito, y está en una situación delicada y hay que protegerlo. El jabalí sí ha aumentado su población en los últimos años, es verdad que se ha acercado a las ciudades, pero ha sido como consecuencia del abandono de muchas de las actividades que se hacían en el medio rural, sobre todo al haber menos gente en el medio rural y haber más recursos disponibles para el jabalí, pues su población aumenta. Y también te quería preguntar a ti, Carlos, yendo cada uno un poco, uno por un lado de la biología, otro por un lado de la geología, la población asturiana, que está notablemente envejecida, de hecho hay sectores de la población que tienen en los que las pirámides están absolutamente invertidas, es decir, la parte de arriba, el grueso de la población es anciana y la juventud es mínima. Está muchas veces abocada, sobre todo en la zona rural, a utilizar el coche, además también por una cuestión de que por las contingencias del tiempo anterior, en el que hubo un enriquecimiento, ahora casi todos contamos con transporte propio, con vehículo propio. Se ve abocada esta población, lo que es la parte occidental y oriental asturiana, fuera de lo que es el centro, a usar el coche. Se ve muy, digamos, modificada sus hábitos por el hecho de que ahora el argallo no sea simplemente una noticia puntual, sino que todos los días en los medios tenemos argallo en Lieres, argallo en la zona en cualquier zona de Asturias, mismamente la cordillera. Yo creo que concurren muchos factores en esta situación, que es verdad que parece que cada día hay más argallos, ¿no? Cada vez tenemos más infraestructuras, tienen menos mantenimiento y la frecuencia de argallos con episodios de lluvias intensas aumenta. La lluvia simplemente es un desencadenante de un fenómeno pseudonatural que sería el argallo sobre una carretera, me refiero. Evidentemente el aumento de, o sea, todos estos ingredientes hacen que cada vez parezca que las carreteras tienen más problemas y sobre todo Asturias tiene una red de carreteras complicada, con déficit de mantenimiento, con taludes muy arriesgados. Quizá habría que repensarse, aunque yo debería estar solo desde el punto de vista técnico, si no contener un poco la expansión de la red de infraestructuras, asumiendo la que podamos tener y mantener, porque hay que mantener las infraestructuras, detenerlas con un grado de seguridad. Y hay carreteras de Asturias que no tienen a lo mejor el grado de seguridad necesario desde un punto de vista geológico. Podría poner algún ejemplo, como por ejemplo la que sube de Belmonte a Somiedo, que es una carretera de titularidad autonómica. Esas cosas, si tenemos infraestructuras, hay que garantizar seguridad. Habrá que pensar un poco el modelo de red de infraestructuras. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso que dices. Hay que dejar de hacer nuevas infraestructuras, salvo cuestiones muy imprescindibles, y mantener las que hay. Eso es especialmente importante también en relación con el ferrocarril. No tiene ningún sentido seguir construyendo ferrocarril de alta velocidad cuando tenemos las líneas convencionales de Renfe y de FEVE abandonadas totalmente, con unas carencias en mantenimiento, en personal, en infraestructuras tremendas, y los recursos disponibles que hay, sean muchos o pocos en estos años pocos, deben ir destinados a eso, a la conservación y el mantenimiento, y además pensando siempre en el usuario, no pensando en grandes construcciones y grandes contratos con grandes empresas. Es interesante esto que matizas, Joaquín, porque además, ¿qué es lo que le está pasando a las vías férreas y sobre todo en la cordillera, que hay tantísimo problema ahora en lo que es la traída y llevada línea del AVE, que hay que cortarla constantemente las obras por aparición de dolinas donde gotea más agua de la debida, o mismamente en Gijón, el túnel del Metrotren, que el abandono ha hecho que se inunde, que sin embargo parece ser que es una cuestión que ha favorecido su conservación, ¿no? ¿Cómo podemos llevar un poco esta cuestión de lo que es los túneles de Asturias? ¿Qué le pasa a los túneles de Asturias en este caso? Yo creo que a los
los túneles, a esto sí lo conozco de cerca, conozco bien la obra de Variante de Pajares, porque he tenido la oportunidad de trabajar indirectamente en ella. Los túneles de Asturias, los túneles que se construyeron en Pajares, digamos que son una de las mayores obras de ingeniería que se ha hecho en España, probablemente en Europa. Son los segundos más largos de España, pero en dificultad seguro que son los primeros. Y son los terceros túneles más profundos del mundo en una geología muy complicada. La construcción ha tenido los problemas que son normales en túneles, problemas con el agua, bueno, normales, son conocidos en túneles, ¿no? Temas con el agua, fundamentalmente con el agua es la principal problemática que han tenido en Asturias los túneles, que no es nada raro ni extraño a los túneles. Los túneles San Gotardo en Suiza tienen un problema mucho más grave que nosotros con el agua. Hablo desde un punto de vista técnico. El problema que tiene ahora la variante de Pajares está un pelín más hacia Asturias, es en el tramo de Campomanes Pola de Elena, donde hay un importante deslizamiento de ladera conocido desde antiguo. De hecho, la zona se llama Largallón o Largallá. Largallada. Sí. Que algo indica. Entonces, contener técnicamente eso requiere muchas medidas técnicas, está siendo dificultoso y se está invirtiendo en cantidades. Yo ya políticamente no entro en si hay que gastarlo o no hay que gastarlo, ya es una cuestión política. Yo sí creo que hay que darle una solución a la salida de Madrid, porque no podemos olvidar que la rampa de Pajares por la que vamos a Madrid ahora mismo data de 1884. Los túneles están ya en el límite de su vida útil y yo creo que la seguridad de la vía actual, de la vía de Renfe convencional, que como todos sabemos tiene una velocidad comercial que ronda los 60 por hora, subiendo y bajando, ya tiene problemas además frecuentemente problemas de vialidad invernal, bueno, pues hay que veo lógico darle una solución a esa vía. Entrar ya en alta velocidad, baja velocidad, etcétera, yo desde un punto de vista técnico no digo. Pero yo sí entraría en lo de alta y baja velocidad, porque se dice que es una cuestión política, pero en realidad no es solo una cuestión política, es una cuestión técnica desde el punto de vista económico, porque hay una cosa que se llaman los análisis coste-beneficio, que todos los grandes proyectos deben ser objeto de un análisis coste-beneficio en el que se demuestre que los beneficios de hacer ese proyecto son mucho mayores que los costes, tanto desde el punto de vista económico, social como ambiental. Y en este caso, en el caso del AVE, está demostrado, todos los estudios académicos, universitarios y privados que se han hecho, porque los públicos o no existen o se ocultan, todos dicen que son proyectos totalmente inviables, tanto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y medioambiental. Entonces son un despilfarro claro de recursos y yo creo que incluso pueden ser objeto de responsabilidad penal por prevaricación y por mal uso de los recursos públicos. Lo que está claro es que si los túneles no funcionan, en el sentido de que los túneles actuales permiten una velocidad muy baja que repercute en el que el viajero no quiere coger el tren en camino a la meseta y estén cortados constantemente por lo que es un mantenimiento malo, es decir, cada cierto tiempo se ven noticias de que los túneles, de que el tren de Renfe se corta hacia la meseta porque no funciona desde la iluminación, las catenarias o lo que sea. Realmente habría que tener un equilibrio entre un punto y otro, es decir, aunque no sea alta velocidad, las infraestructuras tendrían que ser, de hecho son manifiestamente mejorables, ¿no? Los túneles de Pajares actuales por los que vamos a Madrid, que son 25 kilómetros sumando túnel a lo largo de lo que se conoce como la rampa de Pajares, se proyectaron en la primera mitad del siglo XIX. Eso hoy en día para nosotros es como circular por pistas forestales para ir de Oviedo a Gijón. Cualquiera que haya cogido el tren a Madrid lo sabe perfectamente que el tren, lógicamente, que es manifestamente... Otra cosa es las soluciones técnicas, cuando digo técnicas no digo sociales, digo técnicas desde el punto de vista de la ingeniería, la geología, etcétera, de llevar el trazado de Asturias a León. Ahí hay mucho debate, hay muchos estudios, desde los años 80 hay estudios, y ya elegir el mejor trazado a veces es una cuestión más política que de los ingenieros, o sea, no culpemos al ingeniero, ahí el político es el que decida al final, quiero un túnel de aquí a aquí con tales características, el ingeniero lo diseña. De todas formas, la descoordinación ha sido clara porque estamos hablando ya de casi 30 años, o sin el casi 30 años de diseño original de la variante de Pajares, me parece que es el año 85. Pero la verdad es que tiempo ha habido para ponerse de acuerdo y la verdad es que las contingencias o bien no lo han permitido o no ha habido voluntad para encontrar voluntad política para encontrar esa solución. La cuestión es que esto nos lleva también a otra cuestión candente, que es la contaminación. La contaminación en Asturias últimamente ha vuelto a saltar también a la máxima actualidad, tanto por la elevación de los índices en sitios como Trubia, como
como Langreo, como Avilés, donde conocemos, los que somos de Avilés conocemos desde hace largo esa cuestión de la altísima contaminación que nos llevó en los años 80 a tener el dudoso honor de ser la ciudad más contaminada del norte de España o de España entera. Y la verdad quería comentaros eso. En realidad el cambio climático ha influido en lo que es a pesar de las mejoras ocurridas desde el inicio de la reconversión industrial, ha contribuido a agudizar lo que es la problemática de la salubridad del aire en el norte de Asturias y lo que es en estos núcleos, digamos, urbanos, que se han visto perjudicados por índices muy elevados. Bueno, la contaminación en Asturias tiene dos orígenes claros. Por una parte, hay una fuerte contaminación industrial como consecuencia de nuestra vocación industrial y de que tenemos varias plantas importantes siderúrgicas y de centrales térmicas de carbón, y la contaminación urbana debido al transporte y a las calefacciones. Las cuestiones climáticas inciden en determinados momentos, sobre todo en invierno cuando hay un anticiclón y hay una inversión térmica, pero no hay que echar las culpas de la contaminación al clima. La contaminación hay que corregirla en sus orígenes, o sea, en la industria y en el transporte y las calefacciones, tomando medidas que sean eficaces para reducir esos niveles de contaminación. Y no solo en la época de invierno cuando hay anticiclón, sino todo el año. Tenemos que ser conscientes de que la contaminación es un problema muy grave para la salud de los ciudadanos, como dicen todas las agencias especializadas en el tema europeas y internacionales, y el gobierno regional tiene que tomar medidas. Lleva muchos años sin tomar medidas y tiene que empezar a tomarlas ya. Esto nos lleva también a un tema que no quería dejar de tocar, que es las últimas nubes negras que han aparecido sobre el Musel, a consecuencia, digamos, del efecto del viento sobre las baterías de Koch. Carlos, como geólogo, yendo lo que es sin implicar ningún tipo de connotación, digamos, administrativa o política, sino puramente científica, estas nubes de material que lógicamente es necesario apilar en los cargaderos de puertos como el de Gijón y Avilés, ¿hay algún método para poder evitar que realmente el viento influya sobre lo que es un cargamento de carbón y que aparezcan estas nubes sobre toda la rasa costera, de hecho? Evidentemente sí. Se debe partir, como siempre, de un buen diagnóstico de la situación, como si fuéramos médicos. Tenemos claro cuál es el viento predominante, en qué condiciones anticiclónicas se suele producir esto repetidamente. Pero como decía muy bien Joaquín, esto no debe ser solo una cosa temporal para este momento en concreto. Esto hay que diseñarlo bien de partida. No puede ser que porque haya ocurrido 2 veces ahora nos asustemos. Técnicamente, desde pantallas, riegos, hay 20.000 sistemas, pero que tienen que ir de acuerdo a un estudio técnico concreto sobre ese problema concreto, que debe de ser solucionado en origen y de forma definitiva, no solo en situación anticiclónica especial adoptar medidas. Técnicamente, evidentemente hoy en día eso es una cosa muy superada desde hace muchísimo tiempo en multitud de puertos españoles donde este problema también se da. El argumento de que sopla el viento entonces no es defendible a estas alturas, ¿no? No, es que como dice Carlos, no tenemos que fijarnos en las cuestiones coyunturales, sino en las cuestiones permanentes y estructurales. Hay que resolver los problemas definitivamente, no entrampiarlos. Aquí en Asturias a veces tenemos costumbre de entrampiar los problemas, sobre todo los políticos, cuando de repente hay un problema intentan entrampiarlo en 2 días. No, hay que ir a las raíces del problema y tomar medidas que resuelvan definitivamente el problema. Evidentemente el tema daría para mucho, pero no querría acabar, o sea, para muchísimas cuestiones y muchísimas variables, pero no querría acabar esta conversación sin mencionaros un tema que aquí en Oviedo es especialmente polémico desde hace mucho tiempo, y me refiero a lo que es la entrada de la autopista por la altura de San Julián de los Prados, Santullano. Realmente se plantearon muchísimas cuestiones sobre desde construir una losa como la que se construyó en su día en lo que fue la estación del norte, la Renfe Feve, hasta lo que es, pues desde luego, cerrar lo que es el tráfico ante el peligro que lo que son las vibraciones de los automóviles pueden generar sobre el monumento prerrománico, la iglesia del siglo IX, si no me equivoco. Y la verdad es que, bueno, querría que me sugirierais algún tipo de propuesta para solucionar este problema que está trayendo lo que es incluso movilizaciones ciudadanas a favor y en contra de cerrarlo, de construir un bulevar. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Yo técnicamente, que también conozco un poco el proyecto que hubo en su día de soterramiento un poco de la autopista, técnicamente se puede demandar lo que se quiera. Ahí la cuestión es política. ¿Qué queremos? Lo primero, si queremos conservar el monumento, algo hay que hacer. Opciones técnicas hay, en desviar el tráfico por un cambio de trazado de la autopista o un soterramiento de la autopista, que habría que estudiar relación beneficio-coste. Técnicamente es viable, se estudió, desde un punto de vista geológico e hidrogeológico está estudiado y demostrado que no tendría consecuencias sobre el edificio, sobre lo que es la iglesia. No entro a valorar otras cuestiones. Y otro cambio de trazado, pues siempre, evidentemente, pero repito, es una cuestión política, no técnica. Desde el punto de vista técnico, de la ingeniería, de la geología,
etcétera, perfectamente viable adoptar la solución que políticamente se estime conveniente. Sí, bueno, nosotros los ecologistas creemos que hay que tomar, como siempre, dos medidas. Unas globales que afecten a toda la ciudad de Oviedo, que supongan cambiar el modelo de transporte y de circulación en la ciudad de Oviedo, reduciendo el uso de los coches y favoreciendo siempre el transporte público, el transporte en bicicleta y el uso peatonal. Entonces ese modelo hay que hacerlo para toda la ciudad de Oviedo, modificando el urbanismo y modificando las leyes y los impuestos para que eso se pueda producir. Y luego localmente en cada una de las entradas de Oviedo pues hay que buscar la solución más adecuada. En este caso en la entrada norte de Oviedo está claro que es interesante hacer ese entorno más humano, más apto para el uso peatonal, ajardinarlo y disminuir y dificultar, hay que decirlo claramente, hay que dificultar la circulación de los coches para que la gente deje el coche en casa y venga en transporte público. En conclusión, amigos, querría comentaros ya como última pregunta y con vuestra opinión personal al respecto. Asturias no es que no pueda, tiene madera, tiene instrumentos, tiene medios para no quedar a merced de los elementos de contingencias del tiempo, del clima, para no detenerse y para no detenernos en debates estériles, sino para hacer nuestra vida, para salir adelante, al margen de que llueva, nieve o haya rayos. Carlos. Yo creo que desde un punto de vista técnico tenemos el conocimiento, podemos afrontar cualquier situación, creo, prácticamente, pero que debemos de repensarnos muchas cosas. Ahí coincido plenamente con Joaquín, que hay que repensarse muchas cosas y el cómo estamos afectando evidentemente al clima, al cambio climático, y luego también el modelo de crecimiento que deseemos. La técnica, repito, creo que tiene soluciones ya prácticamente para todo y si no en el futuro las tendrá. Otra cosa es que haya que estar recurriendo siempre a soluciones técnicas costosísimas para resolver los problemas que nosotros mismos nos estamos ocasionando. Joaquín. Sí, yo pienso lo mismo que Carlos. Además, yo creo que tenemos que ir más allá. Los asturianos no solo nos tenemos que preocupar de Asturias, sino nos tenemos que preocupar del funcionamiento del mundo en su conjunto y colaborar y participar en la medida en la que podamos en evitar que el problema del cambio climático y todos los demás problemas que haya pues vayan a más. Y para eso, claro, los problemas, si son públicos, si son colectivos, requieren de soluciones públicas y colectivas. Entonces tenemos que intentar, en la medida en la que podamos, que haya instituciones globales con recursos y competencias para resolver estos problemas y colaborar en todo lo que podamos. Cuestiones lanzadas, preguntas planteadas, respuestas dadas. La verdad es que ahora quien tiene que tomar medidas debería escuchar este tipo de opiniones de expertos que, bueno, que a mí personalmente me han dilucidado más de una duda que tenía al respecto. Amigos, muchas gracias por venir aquí a Asturias Televisión, a Asturias a Debate, a debatir las cosas que importan en Asturias y la actualidad. Sabéis que tenéis vuestras puertas de esta casa abiertas para vosotros, para cuando queráis, y os reitero las gracias en nombre de la audiencia y también de todos los que hacemos este programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Segunda parte de Asturias a Debate, hoy, esta noche aquí, en Asturias Televisión. La donación de sangre, la donación de órganos, una actitud solidaria que, aún así, a día de hoy, genera algunas dudas, alguna serie de preguntas que todos nos podemos hacer en lo que respecta a ceder nuestros tejidos, nuestra sangre, nuestros órganos. Para hablar de esto y de estas cuestiones derivadas de esta actividad, tenemos hoy aquí en Asturias Televisión a María del Carmen Muñoz Turrillas, directora técnica del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias y médico hematólogo. María Carmen, buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, gracias por aquí acudir a nuestra llamada. Gracias. Y María Carmen, entrando directamente ya en materia de lo que es la donación de sangre y tejidos, Asturias, los asturianos, ¿somos buenos donantes de este líquido vital? Sí, realmente en cuanto a la donación de sangre, todos los días tenemos entre 160 y 200 donaciones de sangre que nos permiten abastecer a todos los hospitales públicos y privados de Asturias. En cuanto a la donación de tejidos, el porcentaje es mucho menor, obviamente, pero también el Centro de Sangre y Tejidos es pionero en la donación de tejidos como banco de tejidos y tiene una labor que se reconoce en muchos hospitales. Vamos a ir un poco al principio de la cuestión. ¿Qué es y desde cuándo existe en Asturias el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos? Pues precisamente este año celebramos nuestro 30 aniversario. Fue abierto en el año 1987 con el objetivo de centralizar todo lo que es el tratamiento de las donaciones de sangre.
En ese momento se vio que era mejor focalizar en las comunidades autónomas en un solo centro todo lo que es la gestión de la promoción, la donación, el procesamiento y el suministro a los centros hospitalarios de las donaciones de sangre. La donación es una cuestión, supongo que está debidamente legislada, pero por lo que me comenta, lo que nos comenta, tenían en Asturias tenía un déficit de lo que era la unificación de esos recursos hace 30 años, ¿verdad? Toda España. Los centros se empiezan a formar en esa década con el objetivo de conseguir una distribución más homogénea y más equilibrada y justa de las donaciones sanguíneas. Hasta entonces las donaciones se realizaban en los propios hospitales, entonces hospitales con mayor número de camas, con mayor número de procesos, tenían también más gente que acudía a ellos y más donantes, mientras que otros más pequeños pues tenían dificultades. E incluso hubo una época en que se recurría a donaciones remuneradas o se pedía a los familiares que cada vez que se fuese a operar un familiar llevase donantes para poder asumir el proceso. Todo este tipo de problemas se intentó acabar con ellos con la creación de los centros de transfusión que ahora mismo hay en todas las comunidades autónomas de España, uno por comunidad, y consigue centralizar y conseguir un tratamiento de las donaciones que ahora son todas altruistas, de forma equilibrada y justa para todos los ciudadanos. Estamos hablando entonces de bancos de sangre, ¿no? Por así decirlo, sí, son bancos de sangre. La hemoterapia, el tema de la sangre en medicina, se distribuyen en dos tipos de centros, los centros de transfusión y los servicios de transfusión. Los centros de transfusión son los que tratamos la donación, la analizamos, la distribuimos, y los servicios hospitalarios, que están en cada hospital en un servicio hospitalario de transfusión, los que se encargan de transfundir a los pacientes. Usted es médico hematólogo. Realmente esta disciplina médica, también para ponernos un poco en situación, ha evolucionado mucho precisamente en estos últimos 30 años, que coinciden con lo que es el tiempo de vida del centro comunitario. Bueno, la hematología es una especialidad médica muy amplia, porque no solamente coge este tema de bancos de sangre, sino que tiene una parte clínica muy importante, que es el tratamiento de las enfermedades hematológicas, dígase leucemias, linfomas, mielomas, también anemias, luego todo el tema de coagulación, enfermedades de la coagulación congénitas, como por ejemplo hemofilia, enfermedades tromboembólicas. Es una especialidad muy amplia, con también un alto índice de investigación, porque avanza rápidamente para conseguir tratamientos más dirigidos y sí, por supuesto, ha evolucionado mucho en los últimos años. ¿Y qué cifras anuales registra actualmente el centro que usted dirige? ¿Y qué evolución ha tenido en estos últimos años, pongamos que 10-15 años respecto a lo que es el inicio de andadura del...? Bueno, el centro no tiene más remedio que ir a más, porque las necesidades van a más. Entonces, el año pasado, por ejemplo, obtuvimos 43.439 unidades de sangre que distribuimos a los hospitales. Esta cifra fue correcta para poder abastecer las necesidades de los hospitales. En ese rango, entre 43 y 44.000 donaciones efectivas de sangre, son las que necesitamos actualmente. Pero cada año parece que el consumo va creciendo un poquito y los donantes deben responder en la misma medida para lograr el equilibrio. Mari Carmen, el aumento de demanda de sangre, ¿a qué razones obedece? ¿Al crecimiento de la población, al envejecimiento de la misma, a la aparición de nuevas enfermedades? En el caso de Asturias, el envejecimiento de la población juega en contra de las necesidades, claro, porque cuanto mayor es la población, más necesidades tienen, no solamente de sangre, sino de cualquier servicio hospitalario. Y por otra parte, el avance de la medicina en todos los campos, el tener una mejor medicina a veces supone tener unas mayores necesidades transfusionales. Cuanto mayor sea el número de trasplantes de órganos como hígado, cirugía cardíaca, estas intervenciones complicadas, los trasplantes de médula ósea, para salir adelante estos pacientes necesitan un soporte transfusional que les permita soportar unos tratamientos tan agresivos, tan importantes. ¿Han aumentado también en ese sentido los tratamientos que requieran la sangre como parte de la terapia? ¿La transfusión, sí, se entiende? Sí, a veces la transfusión es un medio para soportar otro tratamiento. Digamos, por ejemplo, en los trasplantes de médula ósea
se da un tratamiento quimioterápico muy intensivo, muy fuerte, que lleva a que el paciente pase unos cuantos días o semanas en un periodo de aplasia, que se llama, que es un periodo en el que sus cifras de Matías, sus cifras de plaquetas y de leucocitos están al mínimo. Durante ese tiempo, el soporte transfusional, las transfusiones de concentrados de Matías, de unidades de plaquetas, son frecuentes, porque si no, habría complicaciones de las que igual no podría salir. Sin embargo, con este tipo de soporte, el tiempo pasa y su médula tiene tiempo de implantarse y de volver a generar por sí misma todo ese tipo de células sanguíneas. Hablemos un poco también de cómo se desarrollan las campañas de donación. ¿Cuántas se acometen al año? ¿Con qué medios cuentan para hacer el llamamiento y sobre todo para hacer la toma de sangre a los voluntarios que deseen donar sangre? Sí, nosotros organizamos colectas todos los días laborables del año y algunos festivos también. Tenemos 4 unidades móviles y 3 puntos de donación fijos. Con ellos cubrimos más de 200 puntos de colecta distribuidos en toda Asturias y tanto por la mañana como por la tarde. Todos los donantes tienen adjudicado un punto de colecta, que es donde suelen donar, y cada vez que vamos allá se les avisa de que vamos a ir allá, y así vamos intentando que cada punto de colecta que atendemos cada día tenga el máximo rendimiento. Contamos con un equipo de promoción además que lleva a cabo campañas publicitarias con unas asociaciones de donantes, tanto en Gijón como en Avilés, como la Asociación del Principado, la Hermandad del Principado, que cubre una amplia zona de la comunidad, que colaboran con nosotros en la labor divulgativa de lo bueno que es ser donante de sangre y de lo necesario que es. Y cuando una persona quiera donar sangre, ¿qué criterios ha de tener en cuenta a la hora de decidir si puede donar o no? ¿Y cómo debe disponerse a tumbarse en la camilla a la hora que a efectuar la extracción? Sí, pues para ser donante de sangre hay que tener una salud buena y ser mayor de edad, pesar más de 50 kilos. Y luego el resto de problemas que uno piensa que puede tener, lo mejor es que se acerque a un punto de donación que se pueden consultar cada día en nuestra página web, que es donasturias.org, donde cada día se ven los puntos de colectas que tenemos. Allá en cada unidad móvil o en cada punto fijo hay siempre un médico de la unidad de donación que le informará y le resolverá todas las dudas. Y, por supuesto, nuestro objetivo es proteger al donante, lo primero, que no se realice ninguna donación que pueda ser negativa para un donante, y también proteger al receptor, que no done ningún donante cuya sangre pueda ser un peligro para el receptor. En esta línea intentamos que todas las personas que puedan efectivamente donen, pero que las que no deban hacerlo no lo hagan, por supuesto. Porque es otro asunto también el que hay que valorar, los riesgos. Evidentemente todos conocemos, o algunas personas de nuestro entorno, siempre es común la figura de la persona que tiene miedo a la sangre, pero evidentemente para la persona que se decide a donar, que da el paso de decir, con miedo sin él, a la hora de decir, bueno, me decido a que me tomen la donación, ¿qué riesgos afronta una persona que se decide a ello y qué garantías médicas tienen las unidades del centro de Sí, ya le digo que las unidades médicas están dotadas con personal médico y de enfermería que saben tratar perfectamente cualquier pequeña complicación, porque son muy extrañas, muy poco frecuentes las complicaciones, y pues pueden ser un pequeño mareo o un pequeño hematoma si uno no tiene buenas venas, pero normalmente no va más allá de eso. Son 450 centímetros cúbicos la cantidad de sangre que se saca en una camilla en posición cómoda para que la donación sea lo más agradable para el donante. Y en esa línea yo creo que todo el que quiera tener la experiencia verá que al final es una experiencia positiva, y lo ideal es que sea así, porque lo que pretendemos nosotros es que los donantes se fidelicen y se hagan donantes habituales. Entonces, precisamente una curiosidad, el miedo a la aguja, el miedo a la sangre, que es casi un miedo atávico que tienen algunas personas, es una cosa que también ha fluctuado en estos años, según sus estimaciones. Es decir, la gente sigue teniendo el mismo miedo a la sangre, es una cosa que está interna en algunas personas, o es una cosa que... Sí, algunas personas tienen miedo a los pinchazos por alguna mala experiencia previa, o simplemente porque lo pasan mal cuando le sacan un análisis. Las molestias no son mayores que las que cuando te sacan un análisis, y el personal va a estar muy pendiente de que sea una experiencia agradable, como he dicho.
Hay una cuestión que durante muchos años también casi sembró el terror, que era el tema de que la sangre podía estar infectada con el famoso VIH, el virus del SIDA. Había un tiempo en que los hemofílicos eran personas de grupo de riesgo presente en el SIDA. ¿Este es un fantasma que ha quedado atrás? La epidemia del SIDA fue tremenda para la transfusión sanguínea porque efectivamente hubo muchos contagios, era un virus nuevo y todo un virus de este tipo pues llevó a que muchos hemofílicos, por ejemplo, falleciesen y muchas personas de otros grupos de riesgo también. Entonces, desde entonces, la parte, si se puede sacar alguna parte positiva, es que el tema de la seguridad transfusional continuó avanzando y, por ejemplo, las técnicas de detención de virus ahora mismo garantizan prácticamente un riesgo cero con la transfusión. ¿Por qué? Porque se avanzó en el sentido de que antes se podía donar y analizar solamente la serología, que es la fabricación de anticuerpos por el propio organismo. Desde final de los años 90, además, analizamos los ácidos nucleicos. Hacemos técnicas de amplificación de ácido nucleico, con lo cual hemos disminuido el periodo ventana, ese periodo tan peligroso en el que uno puede estar infectado pero todavía no ha sintetizado anticuerpos, con lo cual no se detectan. Con las técnicas de amplificación de ácidos nucleicos reducimos ese periodo ventana al mínimo. Y esto ha supuesto un gran avance en la seguridad transfusional. Por supuesto, ahora todas las unidades están analizadas para el virus del SIDA por las dos metodologías, NAT y serología, para el virus de la hepatitis B, para el virus de la hepatitis C, para la sífilis, y además los componentes sanguíneos de plaquetas y de plasma sufren una inactivación indiscriminada con métodos fotoquímicos de reducción de patógenos, lo cual ha hecho todavía más segura la transfusión sanguínea. Y en esa línea se sigue trabajando porque nuestro objetivo es que no tengan riesgo alguno las transfusiones. Y en cuanto al transporte y conservación hasta que va a dar un paciente, ¿cómo se mantiene y cómo se conserva en condiciones óptimas la sangre de los donantes? La sangre de los donantes no se transfunde como se dona, se fracciona. Y son tres componentes, son el plasma, el concentrado de hematíes y las plaquetas. Cada uno de ellos se almacena en un medio y depende de la temperatura de almacenamiento, también depende de su caducidad. Por ejemplo, el plasma se congela, entonces es el que más dura, almacenado, dura 2 años. El concentrado de hematíes se almacena entre 2 y 6 grados y tiene una caducidad de 42 días. Sin embargo, las unidades de plaquetas se almacenan a temperatura ambiente, entre 20 y 24 grados, y tienen una caducidad más baja, es la temperatura mayor, de 7 días. Se almacenan en el centro, pero cada día se distribuyen a los hospitales, donde también existen medios, por supuesto, para almacenarlos hasta que son transfundidos, porque es muy importante que se mantengan en esa temperatura idónea en todo momento. Es decir, Mari Carmen, que un donante no recibe la sangre en bruto, recibe una sangre, digamos, fraccionada de varias personas, ¿verdad? A ver, con una donación de sangre se obtiene un concentrado de hematíes, una unidad de plasma. Y luego, en el caso de las plaquetas, sí que hace falta hacer una mezcla de 5 donaciones de la parte central de la capa leucoplaquetar de cada donación para obtener una unidad terapéutica de plaquetas, una unidad que sea eficaz. Entonces, pero sí, de una donación, cada transfusión de un concentrado de hematíes es de una sola persona, de un solo donante. De plasma lo mismo, de plaquetas no. Las plaquetas, ya le digo, vienen de 5 donaciones, salvo en el caso de la transfusión de plaquetas de aféresis, que esas sí que provienen de un solo donante, pero por un procedimiento de donación diferente, que no es el que estamos ahora hablando, sino una donación de plaquetas de aféresis, un procedimiento más largo que llevan a cabo solo algunos donantes. Sería por una cuestión, digamos, de compatibilidad específica del paciente, digamos, ¿no? En este sentido. Bueno, el tema de hacer mezclas es un tema de cantidad, porque una sola donación de sangre total no contiene la suficiente cantidad de plaquetas para ser eficaz. Hay que mezclar 5 para obtener la unidad. Y en el caso de grandes catástrofes, por ejemplo, cuando hubo el famoso terremoto de Haití, que se hizo falta una donación masiva de sangre, en ese sentido, el transporte, digamos, del plasma, de todos los componentes de la sangre, ¿cómo se efectúa para hacer un salto, digamos, del océano en un tiempo récord y y la campaña? ¿Qué dispositivos se utilizan en esas circunstancias? Bueno, son situaciones muy excepcionales en las que cada país tiene organizado un programa de apoyo a zonas que necesitan especial apoyo en esos momentos, ¿no? Entonces incluso interviene el ejército, son situaciones especiales.
dentro de los centros nosotros lo que ponemos a disposición es toda la tecnología y todo el personal para cubrir esos momentos difíciles, de angustia, y poder sacar en el menor tiempo posible las unidades listas ya para ser utilizadas. Por lo que se deduce de la conversación que tenemos hoy, han descendido muchísimo lo que son los prejuicios y desde luego los temores a lo que es la donación de sangre. Pero incluso, bueno, parece que hay algunas confesiones religiosas, vamos a llamarlas así, que todavía se resisten a la donación como una cosa, digamos, incluso revistiéndola de cuestión de peligro. Sí. ¿Son estereotipos que habría que abandonar, cree usted? Bueno, es un tema de moral y religioso, con lo cual tenemos que respetarlo. Mientras exista hay que respetar las convicciones religiosas de los pacientes. Los médicos debemos respetarlas, pero también debemos poner toda la información en sus manos y todas las medidas de ahorro de sangre posibles para que ellos reciban el tratamiento de acuerdo también con sus creencias. A fin de cuentas, la mejor terapia siempre es la preventiva más que la... Eso es. Y eso incluye la información, ¿verdad? Entonces, pero llegado el caso, sobre todo también en el tema de niños y en el tema de personas con tutela, pues los médicos de cada hospital saben cómo actuar en estos casos concretos y saben cómo tienen que proceder en situaciones de necesidad extrema. Hasta este momento hemos hablado solo de sangre, pero el centro comunitario es también de tejidos. ¿En qué consiste la donación de tejidos? ¿Qué partes qué tejidos son los susceptibles de ser donados? Lógicamente otra cosa son los órganos, pero lo que nos ocupa. ¿Desde cuándo llevan ustedes la donación de tejidos y en qué consiste estas campañas concretas? Sí, el centro comunitario ha sido siempre de sangre y tejidos. Es un centro de referencia de tejidos. La donación de tejidos es diferente de la de sangre completamente. Es una donación, en la mayor parte de los casos, de donante cadáver. El donante cadáver dona órganos y tejidos cuando acepta ser donante. Y en esta línea hay tejidos como los huesos, las córneas, válvulas cardíacas, arterias, tendones, que el equipo extractor acude al hospital donde se ha producido el fallecimiento y el ofrecimiento como donante de órganos y tejidos y recoge ese tipo de tejidos que luego se llevan al centro, se procesan y se almacenan para sus indicaciones concretas. Aquí ya hablamos de, supongo, de otro tipo de fenómenos, como puede ser el rechazo, la compatibilidad, que ya van por un lado diferente de la sangre, ¿no? La sangre, es decir, la sangre, según tengo entendido, se clasifica por grupos y en principio no tendría que haber problema de compatibilidades, pero con los tejidos estamos hablando de que hay que emplear técnicas diferentes, ¿no? En el caso de los órganos y los tejidos a veces son necesarios tratamientos coadyuvantes, inmunosupresores que eviten rechazos, efectivamente, porque intervienen otro tipo de moléculas también, ¿no? Pero bueno, todo está muy controlado en los hospitales en este sentido y se realizan a diario. ¿La médula se engloba en tejidos o en órganos en este sentido? Es un producto sanguíneo. La médula ósea sí es un producto que manejamos los hematólogos en nuestros servicios y el trasplante de médula ósea es un procedimiento que se realiza en los servicios de hematología. Teniendo en cuenta que se utiliza sobre todo en procesos de oncología y sobre todo de leucemia, es un material candente con el que trabajan últimamente, candente en el sentido de que la medicina ha evolucionado mucho y se reclama más para tratamientos en personas jóvenes con leucemia, que tienen que tener donantes próximos casi genéticamente, ¿verdad? ¿Funciona así? Sí. Los donantes de médula ósea, cuando un paciente tiene un proceso que necesita un trasplante de médula ósea, ahora se llaman trasplantes de progenitores hematopoyéticos, porque ya no se saca médula ósea en muchos casos de las crestas ilíacas como al principio. Muchas veces ahora ya son donaciones de aféresis, como le comentaba antes, en la que el donante se estimula la salida de las células progenitoras a sangre periférica y mediante una máquina de aféresis se selecciona esta fracción que luego es la que se trasplanta al receptor, al paciente. Entonces, bueno, cuando hay hermanos, la probabilidad de ser compatibles entre hermanos es del 25%. Es mucho mayor que entre personas no emparentadas, evidentemente. Entonces, cuando hay hermanos es más fácil encontrar un donante compatible. Cuando no lo hay, se recurre a la red internacional de donantes de médula ósea, de la que España y Asturias, por supuesto, forma parte a través de REDMO, que es esta red avalada por la Fundación José Carreras y que
también en casi un 90% de los casos es capaz de encontrar un donante compatible. Pero ya es un donante no familiar, no emparentado. Yendo un poco ya al final de esta conversación, Mari Carmen, en Asturias hay varias asociaciones de donantes, varias hermandades incluso, que son un poco autónomas, pero que confluyen todos ustedes en un campo común. ¿Qué relaciones se mantienen entre unas asociaciones y otras, y el centro propio de tejidos? Sí, en concreto nosotros con las asociaciones de donantes tenemos una conexión total. Ahora mismo en Asturias hay 3 asociaciones de donantes, la de Avilés, la de Gijón y la Hermandad del Principado, y con ellas trabajamos a diario para promocionar la donación. Y ellos nos ayudan en las colectas alrededor de la unidad móvil, o por ejemplo en la feria de muestras de Gijón, o ellos siempre están en torno a la donación, o aquí en el Campo Amor cuando realizamos los maratones, están en torno a la unidad o en torno a los puntos de donación, informando y animando a la gente a que se acerque a donar, y son informados de la actividad del centro con regularidad. ¿Qué planes, en resumidas cuentas, tienen para este 2017, a la altura de febrero, en lo que queda de año? El centro comunitario, ¿qué proyectos tiene para lo que va de año y qué medios tiene para afrontarlos? Sí, bueno, proyectos, lo básico es continuar, que no haya problemas de desabastecimiento ni de falta de seguridad. Entonces, por un lado, obtener toda la sangre posible y tratarla lo mejor posible para que no haya ningún problema ni en calidad ni en cantidad en los hospitales. Luego ya hay áreas de trabajo concretas en las que trabajamos como dentro del servicio de calidad del centro, pues intentamos mejorar en algunos aspectos o incluir nuevas tecnologías o nuevos procedimientos, siempre buscando pues, mejorar en nuestro servicio a los servicios hospitalarios. María del Carmen, pues muchísimas gracias por acudir aquí al llamamiento de Asturias Televisión. Querría hacer algún llamamiento a la sociedad asturiana de cara a este 2017, que podría ser necesario también apelar a la solidaridad de los asturianos de cara a la donación. ¿Qué mensaje se les puede dar a las personas que duden todavía de donar sangre? ¿Qué mensaje se les puede dar positivo de cara a esta actividad solidaria, vamos a llamarla así porque lo es, de hecho? Sí, es una actividad altruista, que el donante no va buscando nada a cambio, pero sin embargo sale muy contento después de donar. Que lo intenten, que se acerquen a nuestros puntos de donación, que yo creo que tendrán una buena experiencia, y que en la medida que la tengan, que la compartan y que nos traigan a más donantes, porque así ganamos todos. La verdad es que tanto desde el centro como desde los hospitales, y todos vivimos en una sociedad en la que unas veces nos toca jugar un papel y otras veces nos toca jugar otro. Parafraseando su lema, donar sangre es regalar vida. Sí, claro, es una forma sencilla de hacer un acto maravilloso que produce una satisfacción personal importante y un agradecimiento eterno por parte de los pacientes. Pues muchísimas gracias, María del Carmen, por acudir aquí a Asturias a Debate. La verdad es que todos los días se aprenden cosas, pero desde luego el conocimiento científico de una realidad social, que es la donación de sangre, que a fin de cuentas es salud pública, siempre es de agradecer, y desde luego siempre conviene aclarar dudas que nos pueden surgir a cualquier ciudadano. Muchas gracias por acudir aquí al llamamiento de Asturias Televisión. Y bien, esta noche ha sido otra noche de conocimiento de cosas que interesan aquí en Asturias. Gracias por su atención y bienvenidos como siempre a esta su casa, y aquí les esperamos de nuevo la semana que viene. Gracias.